Buenas tardes, sean todos ustedes bienvenidos a su programa Noticiero Verdad. Mi nombre es Luis García, titular del mismo, y me acompaña mi hermana Blanquita Solís. ¿Cómo estás, Luis? Buenas tardes. Buenas tardes a todos ustedes. Sean bienvenidos a este programa Noticiero Verdad. Y pues vamos a dar inicio sobre noticias internacionales muy importantes, por cierto. ¿Qué tienes, Luis, de nuevo? Claro que sí, Blanquita. En esta ocasión tenemos las noticias internacionales, como lo son que políticos suizos piden que se elimine a Dios de la Constitución por considerarlo ofensivo, Blanquita. ¿Qué te parece? Pues los políticos evangélicos argumentan frente a esto que cambiar la Constitución da a entender que se quiere una sociedad sin Dios y que desechan los valores que vinieron con el cristianismo. Eso es grave. Los políticos suizos, ¿tú qué consideras de eso, Luis? Bueno, pues yo considero, Blanquita, que es algo que nos regresaría, pero cientos de años hacia atrás, porque Dios como tal, el Señor, nos ha traído lo que es la moral actualmente, Blanquita. No podemos sacarlo de la ecuación actual de lo que vivimos en este momento sin retroceder miles de años, a retroceder a la esclavitud, a la diversión por muerte de una persona delante de público que aplaude y grita. Al mundo salvaje. Creo que seríamos salvajes, Blanquita. Más definitivamente. De lo que estamos desbocados totalmente, ¿verdad, Luis? Es un tiempo difícil, pero sería más difícil todavía. Es correcto. Pero fíjate que, sin embargo, hay personas como una que se llama Fabián Molina, miembro del Parlamento suizo y uno de los principales líderes políticos que apoya la medida, ¿sí? Hay un miembro del Parlamento suizo, se está apoyando en la reciente prohibición de las burcas. Y aprovechando esto, para que sea más entendible esta nota, estaban en el Parlamento tratando de la prohibición de las burcas. ¿Qué son las burcas? Las burcas son el velo con que se cubren las mujeres musulmanas dentro de su religión, y pues estaban tratando de poner una prohibición que se siguiera implementando. Viendo esto, pues introducieron en otro debate que está relacionado con la religión. ¿Qué te parece? ¿Quién es el partido que es el que está llevando esta iniciativa, Luis? ¿Es perteneciente a dónde? Claro que sí, Blanquita. Un miembro perteneciente al Partido Socialista Demócrata, sus siglas SP, el perteneciente Fabián Molina, ha pedido que se remueva la mención a Dios del preámbulo de la Constitución suiza. Mención a Dios del preámbulo de la Constitución suiza, expresó: en el nombre de Dios Todopoderoso, el pueblo suizo y los cantones, con la responsabilidad de cuidar nuestro medio ambiente, se entregan a esta Constitución. Se puede leer en dicho preámbulo, Blanquita. Fíjate que es interesante ver cómo Molina afirma que esa neutralidad declarada no solo va en contra de la Confederación Suiza, sino que también choca con la libertad religiosa y la libertad de conciencia de los no creyentes o seguidores de otras creencias. Cabe mencionar que Suiza es una de las naciones que ha tenido mayor influencia protestante y de sus reformadores, por albergar figuras como Jean Calvin, que es conocido como Juan Calvino, en Ginebra. ¿Y quién era él? Pues era el teólogo francés y uno de los gestores de la Reforma Protestante, conocido por la doctrina como calvinismo. También encontramos otro personaje que se llama Ulrich Zwingli, líder de la Reforma Protestante en Suiza y fundador de la Iglesia Reformada en el pasado. Claro que sí, Blanquita. Tanto la cruz de la bandera como la letra del himno nacional hacen referencia directa a estas importantes raíces históricas. Sí, vamos a unos anuncios, ¿te parece, Luis? Y volvemos con la nota para comentarla. Vamos a un corte y regresamos. Historia. Israel. Biblia. Para comprenderlos, CCBM Master Seminary te invita a conocerlos. Todos los domingos a partir de las 8 p.m. en Hoy en la Historia.
Volvemos de la pausa, pero yo quiero saber, Blanquita, ¿qué opinas al respecto de esta situación en Suiza? Fíjate que es grave, porque eliminar a un país que está con fundamentos cristianos, porque debemos de recordar que parte de la historia suiza es muy importante, de la historia protestante, vamos a llamarle así, y de la reforma protestante. Suiza tomó un papel muy importante, como habíamos hablado. Estamos hablando de Juan Calvino, conocido que es Jean Calvin, pero realmente es conocido en español como Juan Calvino, que fue un teólogo muy importante francés, y también pues vemos también un gestor muy importante y también es parte de la reforma protestante, que es Ulrich Zwingli. Ulrich Zwingli también fue líder de la reforma protestante en Suiza y fundador de la Iglesia Reformada en el pasado. Entonces tiene unos fundamentos cristianos firmes, ¿sí? Dentro de sus doctrinas cada uno, porque de Lutero, cabe mencionar también Martín Lutero fue otro de los grandes reformadores, pero él básicamente todos ellos se unieron porque era correcta esa reforma y era necesaria por toda la barbarie que estaban practicando con el Evangelio. Sí, entonces ellos son parte sumamente importante en la reforma cristiana, la reforma protestante. Correcto. Y pues imagínate, tanto como lo mencionabas tú en esta nota, tanto la cruz de la bandera como la letra del himno nacional hacen referencia en este país de lo importante de las raíces históricas que tienen. Entonces, ¿cómo es posible que ahora no les parezca y quieran eliminar a Dios de su constitución? Cosa que pues me parece algo terrible. Claro que sí, Blanquita. Yo lo que puedo ver en todo este problema es de que básicamente si lo logran, y yo no sé si lo vayan a poder lograr, pero si lo logran estarían perdiendo su identidad. Totalmente. Porque son las raíces de lo que son. Exacto. Como lo acabas de mencionar. Sí. ¿Sí? Sí, pues dentro de todo pues tienen fundamentos cristianos. Incluso pues tú puedes ver también pues, a Estados Unidos, muchos países que tienen su formación cristiana y desgraciadamente se ven muy atacados para que se reformen cosas que no deben de tocarse, que son las cosas de Dios. ¿No te parece? Así es, Blanquita. Hay mucha gente que no estará de acuerdo, hay gente que tiene una postura un poco distante al respecto de Dios, del Señor, y respetamos ampliamente todo eso. Pero para la gente que no sabe, como ahorita lo mencioné brevemente, la moral que gozamos viene del Señor Jesucristo. Así es. Antes del Señor Jesucristo las cosas eran muy distintas. Si tú puedes tener una propiedad, tienes el derecho a tu salario, tienes el derecho a tu libertad, tienes el derecho a tener una familia, tienes el derecho de hacer lo que tú quieres hacer dentro de un marco legal que tampoco vamos a tocar en este tema, ni en este momento. Todo eso se lo debemos a Dios. Porque Jesucristo mismo nos dijo que la verdad, o sea, la verdad que Él tenía en sí, en todo ese esplendor que tiene Jesucristo, nos haría libres. Sí, libres de toda esclavitud religiosa, sobre todo. La esclavitud religiosa que se vivía en aquellos tiempos y que la seguimos viendo. Claro que sí. Cuando somos religiosas, sí. Cuando no entregamos nuestra vida a Jesucristo y nos convertimos a Él y que entra el Espíritu Santo en nosotros y nos sella y nos hace ver las cosas distintas y nos escudriñamos su palabra, es cuando el Señor nos da otra visión de las cosas. Mientras no lo hagamos esto, vamos a ver de un mundo secular como algo normal, como lo están viendo. ¿Cuánta distorsión ha habido ahora, Luis, dentro de constituciones en países, no nada más en Suiza, comportamientos humanos, como dices tú, dentro de fuera de las reglas instituidas por Dios, precisamente, porque no nos damos a la tarea de estudiar la palabra de Dios, de conocer más de Él y sobre todo quitar toda religión, toda religiosidad que no nos lleva a nada y nos llevan a confusión y a esclavitud nuevamente. Fíjate qué interesante. Los reformadores, tanto Calvino como Zwingli, como Lutero y otros, pues todos ellos venían de extracción de la Iglesia romana. Hombres sumamente preparados, hombres con una teología extensa,
Pero en su momento ellos se protestaron. ¿Por qué ellos fueron protestantes? ¿Por qué les dicen protestantes a ellos? Nosotros no podemos decirnos protestantes porque nosotros no estamos protestando de nada. Sí, simple y sencillamente ellos fueron los protestantes porque en su momento ellos necesitaban defender, como estaban dentro de ese mundo, de esa religión, de esa religiosidad, veían el insulto que le hacían a Dios y a las Escrituras con, por decir algo, con las indulgencias. Las indulgencias que son que a cambio de dinero le quitaban el dinero a la gente, y creo que se sigue con esas prácticas, para que les dieran perdón de pecados, que les diera el Señor les diera un pase por medio de esos sacerdotes para que hubiera ese perdón. Entonces, no puede ser, porque si revelas la palabra en sí, estos protestantes o estos reformadores vieron que la Escritura, por su preparación teológica que tenían, se dieron a la tarea de defender lo que decía el Evangelio, dentro de su modalidad cada uno, pero defendieron lo que la Escritura decía, no lo que una religión decía. Así es, Blanquita. Lo que estamos hablando es de que la gente, cierto grupo de gente, no la gente, cierto grupo de gente considera ofensivo a Dios en la política. En cierta manera yo los entiendo, Blanquita, porque muchas personas, como lo acabas de decir, se agarran de cosas pasadas y se agarran de la fe de la gente para abusar. Exacto. Sí, vamos a llamarlo ignorancia, ¿sí? Sin ánimo de ofender a nadie. ¿Sí? Ignorancia es no conocer. Exacto. ¿Sí? Exacto. Se agarran de eso, Blanquita. Y es muy triste porque estamos hablando de Dios. Estamos hablando de las cosas de Dios. Algo sale mal y la gente, por no conocer a Dios, le echa la culpa a Dios. Recuerda, de la Escritura también nos habla de eso. El Señor nos dice que su pueblo perece por falta de conocimiento. Así ¿sí? es, Blanquita. Y falta también de propósito, de tener un compromiso con Dios y conocerlo en todo su esplendor, en esa libertad que Jesucristo nos dio, ¿sí? A todos a través de su muerte y resurrección. Porque aquí nadie lo mató, porque mucha gente dice, no, es que a Jesucristo lo mataron los judíos y que los sacerdotes y que... Así es. No, tenemos que comprender muy bien que la palabra de Dios fue escrita por un Dios soberano, con inspiración divina, para que nosotros tuviéramos esa regulación y ese conocimiento, pero no nos ponemos ni nos da por estudiarla. Hablas de estudio y les da flojera a muchas personas. Así es, queremos debatir, pero no estamos preparados la mayoría de las veces. Así es. Pero bueno, la razón siempre sale a la luz, Blanquita. Creo que la razón es lo que la razón es lo que nos merecemos, y eso es lo que vamos a tener. Vamos a dejar que las leyes deliberen si están en lo correcto o no. No creo que lo puedan hacer, pero ya lo vamos a ver, Blanquita. Recuerda algo, Dios es soberano y el hombre no puede hacer nada sin Dios. Estoy de acuerdo, sin que correcto. Él lo permita. Así es. Y si Él permite que esto suceda, va a traer unas consecuencias para que veamos que estábamos en un error. Así es, Blanquita, hay que mirar al pasado para no cometer los mismos errores. Exactamente, Luis. Pues vamos a un anuncio y regresamos. Claro que sí, vamos a corte y en un momento regresamos. Esposo, padre, amigo y líder. Un diseño original de nuestro creador. Hombres en Guerra, edificando hombres de verdad. Domingos 10 p.m. por CCBM Master Seminary. Bueno, pues regresamos de este corte, de este breve corte. Y a propósito, Blanquita, en un artículo relacionado, de acuerdo a nuestro filial Noticias Mundo Cristiano, California crea proyecto de ley que le prohíbe a los cristianos conservadores servir como policías. ¿Sí? En el partido evangélico EVP, por sus siglas en inglés, que tiene 3 representantes en la Asamblea Suiza en Berna, se ha opuesto en gran manera a esta medida. Los políticos cristianos argumentan que la mención de Dios en la Constitución es un signo de respeto hacia el poder superior y un reconocimiento, Blanquita, de nuestros propios límites, mientras intentamos vivir en paz por el bienestar de todos. Así es. Fíjate que también podemos observar que su vicepresidente ejecutivo aseguró que si se rechazan las raíces del país, se están rechazando
los valores que mantienen unida a una sociedad. Entonces, además, también sostiene que los valores cristianos son aquellos que se basan primordialmente en los derechos humanos y que están disponibles para cualquier ciudadano y sin importar sus creencias. Pero, ¿qué piensas tú de eso? En esta nota, Blanquita, se puede leer lo siguiente. Si eliminamos esta mención de nuestra Constitución, estamos señalando que queremos una sociedad sin Dios, un país que por lo tanto debe continuar sin estos valores cristianos, añadió Mariana Sterriff, presidenta del Partido Popular Evangélico. Así es, Luis. Desgraciadamente, pues estamos viendo cómo hay una descomposición dentro de los medios políticos, dentro de los, incluso del ámbito religioso, donde nosotros como seres humanos queremos, como siempre, distorsionar los mandatos que el Señor nos estableció. Y sobre todo, no estamos apreciando lo que es el sacrificio que Jesucristo hizo para darnos esa libertad, sin necesidad de llegar a una descomposición social de la cual ya estamos viendo. Así es, Blanquita. En ambos casos, en ambas noticias, es triste ver cómo la gente empieza a torcer lo que el Señor, el camino que el Señor nos ha marcado. La política históricamente se ha llevado mal con la religión. Y lo es porque la política ha tomado el poder que tiene Dios en los corazones de las personas para tomar poder propio. Aquí en México está prohibido eso, para bien, porque aún así estamos atados, Blanquita, a ¿qué son? Tradiciones, a costumbres, y parece ser... ¿A idolatría? Idolatría por más. Somos un país que no vamos a hablar mal de ningún tipo de religión, pero le tenemos más valor a lo que nos dice una persona, un guía espiritual, que a lo que nos dice la moralidad, lo que nos dice nuestras propias leyes, porque vivimos en un mundo que si no respetamos las leyes de este mundo, que aquí estamos, ¿cómo podemos respetar las leyes de Dios? Exactamente, y fíjate algo, que debemos de respetar primero lo que dice el Señor, porque creo que es la base de todo principio moral. Y también porque tenemos que pensar que gobiernos van, gobiernos vienen, cada quien viene dentro de su criterio, pero estamos ahorita viviendo tiempos difíciles, porque incluso en México se trata de cambiar, o se ha cambiado muchas cosas que nosotros conservábamos, que era el respeto a la familia, ¿sí? El respeto a los niños, el respeto a tanta cosa que se ha estado distorsionando a través de esos cambios constitucionales que no nos llevan a nada, no más que al descontento y a la no aprobación de Dios sobre lo que se está haciendo. Así es, Blanquita. Yo pienso que todos tenemos el derecho de opinar. Claro. Creo que todos tenemos el derecho de decir esto sí me gusta, esto no me gusta, pero hay cosas que definitivamente no se deben de tocar. Y si no entendemos a Dios en la parte que nos dice a nosotros cómo vivir nuestra vida, cómo nos indica el camino correcto, ¿sí? Para tener armonía, porque cuando nosotros hacemos las cosas que Dios nos dice en su palabra, tenemos armonía en casa, con el vecino, con la ciudad en la que vives, con tus gobernantes inclusive. Sí, claro que sí, porque el mismo Señor nos pide que oremos por los gobernantes. Así es. Nos gusten o no nos gusten, el Señor nos dice, oren por sus gobernantes, ¿sí? Porque de lo demás, nuestro Dios se encarga de ello. ¿Sí? Así es, pues tenemos libertad, Blanquita, y esperemos que la podamos conservar tal como es, pero hay que usarla con responsabilidad. Ese es mi punto de vista, Blanquita, no sé. Claro que sí. Y fíjate, hablando de esto, nos acercamos próximamente a elecciones en este país. Se supone que son las más grandes de la historia. Y creemos que es importantísimo, y la ventaja que hay ahora es que hay unas redes sociales, hablando de estos temas precisamente, y de acuerdo a nuestras filiales de Noticias Mundo Cristiano, que son los que nos ha proveído estas informaciones, y de la que ya conocemos lo que sucede también en nuestro país. Necesitamos tomar conciencia de a quiénes vamos a elegir. Sí, sobre todo que tengan esa presencia de Dios o conocimiento de Dios para que nos pueda dirigir correctamente en muchos sentidos. Porque también es muy importante a quién elegimos.
Y aquí tenemos algo súper importante que lo dijimos en otro programa, que tenemos a las benditas redes sociales. Que esas redes sociales, ya ahorita incluso las votaciones y las elecciones de los personajes que nos vayan a regir nuestras vidas y el destino del país próximamente, y por quien votemos, es importante señalar que vayamos a votar, que tengamos esa conciencia civil por el que creamos nosotros, sin influencia de nada, pero sí que tenga esos fundamentos que estamos hablando de no eliminar cosas que el Señor ya estableció. Claro que sí, Blanquita. Hay gente que está trabajando. Ahorita, como tú bien lo decías, estamos en un tiempo donde tenemos el privilegio de la información. Pues, siempre hemos tenido el derecho y en cierta manera, moralmente, la obligación del voto. Es nuestra obligación como ciudadanos mexicanos, hablando en el país en el que vivimos, y siempre hemos tenido constitucionalmente ese derecho, pero tenemos el privilegio en este momento de la información. Sí. Información que hace 15 años no se podía tener, 12 años no se podía tener. Y la información que tenemos ahorita es de que hay un movimiento de gente que es joven, gente que está buscando realmente el bienestar de la sociedad, no hacer política vieja, la política tradicional. Sí, ahorita afortunadamente estamos en tiempos de elegir, vienen las elecciones, ¿sí? Yo creo que es importante participar. Hay gente, crean que hay gente que ha venido aquí a estas instalaciones de CCBM, Master Seminary, y ha venido ofreciendo, ha venido diciendo, yo soy el que quiere hacer algo por ti. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo veo que tienes necesidad, porque yo veo que la gente sufre, y nosotros sufrimos de ver también esas cosas. ¿Vienen tiempos difíciles? Sí, porque necesitamos decidir y necesitamos ser responsables de nuestras decisiones. No dejárselo a otros, ¿no? Porque siempre somos muy apáticos. Exactamente. Anteriormente, ¿qué se decía? Había un dicho, no, pues de todas maneras, ¿para qué voy a votar si de todas maneras van a hacer lo que quieran? Está demostrado de que no. Y también está demostrado que votar, en cierta manera, nomás porque algo ya salió mal, tampoco fue la solución. Exactamente. No vamos a mencionar marcas, no vamos a mencionar partidos, ni gente, pero tenemos la oportunidad de nuevo, pero ahora con toneladas, Blanquita, de información, de volver a tomar el control del país en el que vivimos. Y sobre todo, buscar gente que no vaya con esta corriente, porque esta corriente, Blanquita, por demás es peligrosa para mí. Muy peligrosa, porque si nos quitamos de lo que el reglamento, si lo que Dios estableció, estamos totalmente perdidos. Así es. Y creo también que pues es muy importante por eso que señalamos que nos fijemos muy bien a la hora de ir a votar y convocamos que seamos responsables como sociedad, no dejárselo a otros, ni tener ese desánimo. Todo se puede componer o revertir también, pero necesitamos de la participación de las personas y sobre todo, elegir correctamente. Y sobre todo también tenemos esas redes sociales que son tan valiosas en estos momentos porque estamos muy informados. En el momento preciso que suceden las cosas, ya nos damos cuenta de qué es lo que está sucediendo. Así es, Blanquita, y hablando de redes sociales, aquí por abajito nos van a aparecer teléfonos, van a aparecer redes sociales que si tienen alguna pregunta, si tienen alguna opinión, inclusive si dicen, ¿sabes qué? Yo tengo algo que decir al respecto, tengo una experiencia. Yo quisiera que me den la oportunidad, yo quisiera tener un momento de espacio aquí en su programa, porque es su programa, no es programa para nosotros, principalmente pueden marcar. Sí, que nos llamen, incluso has tocado un comentario muy acertado. CCBM Master Seminary como CCBM Broadcasting está totalmente abierto para todas las personas que deseen participar en alguno de nuestros programas o ya sea en este noticiero, para que podamos entrevistarlo, conocer del color que sea. CCBM no tiene preferencias, simple y sencillamente lo único que se pretende es comunicar noticias buenas a nuestro muy golpeado Ciudad Juárez. Así es, Blanquita. Y pues bueno, yo pienso que ha quedado claro la postura que tenemos nosotros, neutra en todo momento, Totalmente. pero con el derecho a opinar.
Claro, y sobre todo algo, necesitamos también conocer más a las personas que pretendan llegar a algún puesto, a puestos futuros que se acerquen las votaciones aquí en México, y que los conozca en qué aspecto. En que tomemos muy en cuenta antes de emitir nuestro voto que esa persona no sea un improvisado, simple y sencillamente porque hemos pagado consecuencias. ¿Por qué es importante eso? Y lo señalamos, porque esa persona tiene que venir de un trabajo social de fondo, que conozca realmente, no por su campaña política, sino que conozca de fondo los problemas de las colonias periféricas, de la problemática que encierra ser una ciudad fronteriza, como lo es Ciudad Juárez, de tanto migrante que llega cada vez más aquí a Ciudad Juárez, que necesitamos acoger, que siempre Ciudad Juárez ha sido una ciudad de oportunidades, y pues sobre todo también que tenga labor social, una labor social para que conozca esa problemática que de fondo, y que no venga él de una manera improvisada a hacer obras que no necesitamos, pero hacer lo que sí necesitamos. Así es, Blanquita. Pues bueno, el tiempo se nos ha acabado. Pienso yo que estamos a tiempo para reflexionar, estamos a tiempo para ver qué es lo que nos conviene, para ver un poquito para atrás qué es lo que nos ha pasado y qué es lo que nos puede pasar, Blanquita. Pero bueno, este espacio es para ustedes, volvemos a reiterarlo. En este momento pues se nos acaba el tiempo. Vamos a mandar un corte y regresamos. Porque los años pasan, mas el alma permanece joven. Un programa para ti que has caminado a lo largo de los años y has ganado la experiencia de una vida llena en plenitud. Historias, experiencias, vivencias y emociones. Los Años Dorados, miércoles 5 p.m. por CCBM Masters Seminary. Bueno, pues ha sido todo por el día de hoy. Nos despedimos y esperemos que nos puedan sintonizar la próxima vez en el siguiente programa. Hasta luego. Hasta luego.